respondidas. Bueno, decirle, hay un principio para que eso pase. Hay algo que el Señor nos muestra por la palabra para que podamos recibir todo lo que pidamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice así, capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. ¿Qué dice? Ya conmigo, todo. ¿Hay algo que Dios es limitado en lo que dice? No. Todo, dice todo. Decid conmigo, todo. Todo lo que queréis y os será hecho. Toma tu asiento en esta noche. El principio para recibir lo que nosotros pedimos. ¿Cuál es el principio? Claramente lo dice. Permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Cuando la palabra de Dios tiene cabida en nosotros, cuando la palabra de Dios tiene lugar en nuestro corazón y nosotros comenzamos a abrirnos a la palabra del Señor, porque ahí está el punto principal de lo que queremos hoy liberar, el abrirnos a la palabra de Dios y el obedecerla, porque ese es el principio para que nosotros podamos obtener, aparte de muchas cosas más, pero este es un principio espiritual. Permanecer en el Señor sobre todas las cosas y las palabras de Él moren en nuestro interior. Entonces la Biblia dice que todo lo que pidamos en su nombre se nos será dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el principio? Diga conmigo, permanecer en el Señor y sus palabras permanezcan en mí y yo permanezca claramente en Él. Entonces, cuando nosotros tenemos el deseo de la palabra y nos abrimos a la palabra del Señor, vamos a tener resultados poderosos en nuestras oraciones. Porque no solamente estamos estudiando la palabra, la estamos escudriñando, sino que la estamos poniendo en obra, sino que la estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros vamos a la palabra y la palabra nos enseña en todas las áreas a cómo ser padre, a cómo la mujer es ser madre, a cómo ser esposa, a cómo ser esposo, a cómo ser amigos, a cómo ser buenos jefes, a cómo ser personas, amén, que puedan ayudar a la sociedad tanto espiritualmente como socialmente. ¿Cuántos dicen amén? Y todo está en la palabra de Dios. El Señor Jesús, hablando y predicando al gentío y predicando a muchas personas, incluyendo a fariseos, a muchos de ellos le dijo que ellos no entendían el lenguaje del Señor. Por eso dice, por eso mi palabra no tiene cabida en sus vidas. Porque vosotros me queréis matar. Porque vosotros no me habéis recibido, dijo el Señor. Por eso mi palabra no tiene cabida. Porque las palabras que yo hablo verdad. Y no las hablo de mi propia vida, sino que yo las hablo porque las he oído de mi Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces el libro de Juan nos muestra algo claramente, que esta palabra es la parábola acerca de la vid verdadera. Y para que la palabra more en nuestra vida, escuche, y permanezca en nosotros, tiene que haber una poda, tiene que haber un principio de limpieza y de purificación para que la palabra quede alojada en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si nosotros no dejamos que la palabra tenga cabida, si la palabra no tiene lugar en nosotros, seremos cristianos creyentes que no tengamos raíces. Seremos cristianos que seremos maleables, seremos movidos de un lado hacia el otro. Entonces, Juan, el apóstol Juan, habla algo poderosísimo en esta parábola y dice que si permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en nosotros, todo lo que nosotros pidamos, dice, pedid todo
Pero aquí hay algo que quiero también remarcar. Cuando hablamos todo lo que queréis, ese todo lo que queréis tiene que ser también el querer de Dios. No el querer tuyo, el querer tu propia voluntad, sino el querer, porque si la palabra de Dios está teniendo cabida, yo estoy sometido a la palabra de Dios. Estoy rendido a la palabra de Dios. Estoy sumiso a su palabra. Entonces, ahora, ¿quién es el que vive en mi vida? Es el Señor. Como dijo Pablo, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo antes hacía o me placía, ahora no lo puedo hacer más, porque ahora vive el Señor en mi vida y hay un deseo de Dios que Dios quiere cumplir a través de mí. Entonces todo lo que queréis o todo lo que pidáis, ahí tenemos que detenernos. Entonces cualquiera dice, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, y por ahí uno se decepciona porque no pasa nada. Pero ¿será que lo que estás pidiendo está dentro del deseo y la voluntad de Dios? ¿Será que lo que le estás pidiendo a Dios está dentro de lo que Dios quiere hacer? ¿O será que está en nuestro deseo de corazón, en lo natural, en nuestro hombre caído? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, si tú quieres que Dios te dé, debes de pedir conforme al deseo de Dios para su reino. ¿Cuánto dicen amén? Claro que Dios desea, por ejemplo, si tú le pides que las cosas sean restauradas en tu vida, en tu matrimonio, ese es un buen deseo y Dios quiere hacer eso. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere salvar a tu familia. Dios quiere que tu casa y tú sirvan al Señor. Ese es un buen deseo. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra dice que todo lo que queréis y os será hecho. Diga conmigo, será hecho. Y la Biblia nos habla que cuando pidamos, pidamos con fe, creyendo, pero dentro de la voluntad de Dios. Amén. Hay muchos cristianos que se decepcionan y vienen a la iglesia y quedan decepcionados porque piden cosas y no pasa nada y no ocurre. Pero capaz que eso que estás pidiendo no está todavía en la voluntad de Dios. O no es el momento que Dios te lo quiere conceder. O no es el momento que Dios te lo va a dar. Capaz que es algo bueno que tú estás pidiendo, que está dentro del plan y el propósito de Dios, pero todavía no estás preparado para recibirlo. Tienes que pasar por el proceso de la poda, de la limpieza, por el proceso en el cual Dios te tiene que preparar para darte esa bendición o ese pedir que tú le pediste a Dios, que Dios concediera. Entonces Dios lo va a hacer, pero cuando estés preparado para recibirlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creyentes han recibido y lo han perdido? ¿Cuántos creyentes no estuvieron preparados? Fueron insistentes y Dios se lo dio. Amén. Y como no han tenido la madurez o la capacidad, han perdido muchas cosas. Entonces eso es lo que Dios nos quiere. Dios quiere que nosotros, diga conmigo, permanezcamos en el Señor. Y una de las cosas que nos va a mantener firmes siempre como hijos de Dios es permanecer en su palabra. Es permanecer en Él. Es tener comunión. Cuando hablo de permanecer, hablo de todas las áreas de nuestra vida. Permanecer, darle continuidad a la oración, darle continuidad a la vida de la palabra, darle continuidad a la asistencia a la casa del Señor, darle continuidad a todo lo que es espiritual en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a arraigarnos, a aferrarnos, a anclarnos a la roca que es Cristo. Amén. Aplaudan al que vive. Cuando un cristiano permanece y su palabra, que es la palabra del Señor, permanece en su vida, es un cristiano que va a estar fortalecido en el momento de la prueba. Va a estar fortalecido, ¿por qué? Porque tiene una permanencia en el Señor. El permanecer nos da ¿a qué? A conocer al Señor. Vamos conociendo más a Dios. Entonces estamos seguros que ante la prueba el Señor nos sostendrá. Ante la prueba vamos a pasar esa prueba. Antes que venga la prueba, ¿qué dice lo que predicamos el otro día? Vendrá la salida también.
si permanecemos en el Señor. Escuchen lo que dice el siguiente versículo. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado nuestro Padre? No simplemente, escuche, en el dar fruto, como dice esta parábola, sino que Dios se glorifica a través de nosotros cuando somos cristianos que permanecemos en Él. La permanencia en Cristo, la permanencia en la vida espiritual, en la continuidad. Dios, nuestro Padre, el Espíritu da testimonio y es glorificado a través de nosotros. Por eso va a haber creyentes en todos los periodos de los tiempos, de los años o de los meses en la iglesia, que van a haber periodos de creyentes. ¿Quiénes son los que permanecen? Aunque tengan lucha, los que tienen la palabra día a día, aunque tengamos imperfecciones y debilidades, pero si permanecemos en la palabra, permanecemos en el Señor, aunque tengamos batallas constantes, vamos a seguir firmes en Él. ¿Me va siguiendo? Dios es glorificado a través de esto. Dios es revelado a través de esto. No hay cosa más poderosa en que pasen los años y los creyentes perduren en la iglesia. Pero no perdurar como algo religioso, sino como algo también que crezcan en la vida espiritual. Porque no sirve que estemos 20 años en la iglesia y sigamos siendo derrotados por Edom, sigamos siendo derrotados por la naturaleza caída, y tenemos 40 años evangélicos y seguimos yendo y viniendo a la iglesia, apartándonos un tiempo y un tiempo volviendo. No, tenemos que permanecer en estos tiempos. Y no solamente permanecer, sino crecer en la vida espiritual. Entonces usted le tiene que decir al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra more y abunde en mi corazón. Pero para que eso pase, debemos de darle continuidad a la vida espiritual, a la oración, a la palabra, a la lectura. Tenemos que nosotros abrir nuestro corazón predispuesto a recibir las exhortaciones, a recibir el consuelo, la edificación, todo lo que proceda de la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios para corregir, para redarguir, para que el hombre sea perfecto en toda obra de justicia, dice Timoteo. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Entonces, ¿por qué hoy hay muchos creyentes que están apartados de Dios? Porque nunca han echado raíces en la fe. Nunca han echado esas raíces. Nunca han dejado que la palabra tenga cabida. Nunca han dejado que el Señor los pode, los limpie, los purifique, porque la palabra nos va purificando, la palabra va trabajando, la palabra es como espada, es como martillo y va trabajando tan profundo. Entonces, a medida que le damos cabida a la palabra y le damos lugar a la palabra va a tener más lugar en nosotros. ¿Me va siguiendo? Diga conmigo: yo quiero que mi Padre sea glorificado a través de mi vida. Amén. Que vean a través de mí que el Señor es expresado y glorificado. Dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Amén. Dile que está a tu lado: yo quiero que hoy la palabra pode mi vida. La poda de Dios, ese poder del Espíritu, esa limpieza espiritual que viene por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Señor va a ser glorificado. ¿Y por qué glorificado? Porque nosotros, a medida que moramos en Él, sus palabras moran en nosotros y permanecemos, vamos creciendo en la vida espiritual. Vamos creciendo, vamos avanzando, vamos madurando. Ya las pruebas que antes nos sacudían y nos tiraban al suelo, ya no tienen que tirarnos más esas pruebas al suelo. Amén. Sino que nosotros ahora, al permanecer y la palabra tiene cabida en mi corazón, ahora yo sé cómo el diablo viene, cómo va a atacar. Yo sé cómo Satanás se presenta. Yo sé cómo Satanás viene con sus astucias, con sus artimañas, pero como tengo la palabra de Dios, como el Señor derrotó al diablo en el desierto, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? A medida que la palabra va morando y abundando en nuestro espíritu,
corazón, tendremos la autoridad espiritual para que el diablo retroceda y huya de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los frutos van mostrando a Cristo en nuestras vidas. Los frutos van dando ese revelar de Cristo, que nosotros estamos permaneciendo en Él, que nosotros estamos unidos a Él. Entonces nuestro Padre se va glorificando a través de tu vida. Entonces la gente te comienza a ver diferente. La gente comienza a verte de otra manera. Comienza a hablarte de otra manera. Comienza a decir qué pasó con tu vida, que tú ahora has cambiado de una manera drástica. ¿Qué pasa que antes, ante la situación o el comentario que se te hablaba o las palabras que salían de una boca te hacían irritar, pero ahora tienes calma, tienes paz, sabes controlar la situación, no porque tú eres el que la controla, sino porque el fruto se está manifestando a través de tu vida? Es el Señor. ¿Me vas siguiendo? Escuchen. Segunda de Juan, vaya ahí. Segunda carta de Juan. Y dice así: cuando un creyente va creciendo, va recibiendo una palabra verdadera, pura, del corazón de Dios, inspirada por Dios, con revelación, se va también el Señor te va podando, no solamente para que dé fruto, sino que te va limpiando de toda levadura vieja, de toda falsa enseñanza, de toda enseñanza equívoca, errónea, de toda enseñanza que te contaminó, de toda enseñanza que no te llevaba a Cristo, que no te llevaba a Dios, que no te llevaba a la santidad, a la consagración, que no te llevaba a honrar y glorificar a Dios con tu propia vida. Libro de Juan, la segunda epístola, la segunda carta, solamente tiene versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, cuando habla aquí en el término de señora, está hablando a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Dicen gloria a Dios. Escuchen, versículo 2. A causa de la verdad que permanecen, ¿quiénes? En nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y estará, ¿cómo? ¿Con quién? Con nosotros. A causa de la verdad que permanece, ¿quién? En nosotros. ¿Quién es esa verdad que permanece en nosotros? Cristo, su palabra. La palabra viva, el pan del cielo que descendió. Su palabra es la que mora, la que habita en nosotros y la que estará siempre en nosotros. Si nosotros también estamos unidos a Él y a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y ahí el apóstol Juan habla de los mandamientos. Los mandamientos son la ley. Y habla que el mandamiento, el gran mandamiento, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. En eso concluye todos los demás mandamientos en la ley y los encierra. ¿Me va siguiendo? Entonces no hay ningún mandamiento agregado, sino que los mismos mandamientos es el cual Juan habla por inspiración del Espíritu Santo, hablándole a la iglesia de que permanezcamos en la verdad. Y esa verdad estará en nosotros hasta el fin. Entonces, ante la verdad y ante la palabra verdadera que tú recibas, cualquier clase de doctrina que
de enseñanza, cualquier clase de enseñanza errónea, si tú estás anclado y parado en la verdad, no te va a poder confundir, no te va a poder mover, no te va a poder sacar de la verdad del Señor. ¿Por qué? Primero, diga conmigo, porque la estoy experimentando. Porque la palabra se la experimenta, se la lee, pero se la va experimentando en nuestra vida, en nuestro interior y en nuestro aspecto por fuera también. Amén. Entonces, nosotros sabemos cuál es la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque hay cambio. ¿Por qué? Porque hay fruto. ¿Por qué? Porque nuestra vida comenzó a cambiar desde el momento que recibimos una palabra verdadera por el Espíritu de Dios. Amén. Hoy hay muchas palabras que se liberan y se sueltan, pero muchas palabras tienen levadura, muchas palabras tienen algunos condimentos extraños que no te da el crecimiento que tú tendrías que tener en realidad. ¿Me va siguiendo? Amén. Miren lo que dice Juan, vamos a seguir en la segunda carta, verso 7. ¿Por qué dice de permanecer? El título, según la Biblia tengo aquí, dice permanecer en la doctrina de Cristo. Cuando la palabra está, permanecemos en su palabra, en la doctrina, en la enseñanza. ¿En la enseñanza de quién? De Cristo. ¿Me va siguiendo? Verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. En aquellos días habían muchas falsas enseñanzas, como el gnosticismo, los gnósticos. Los gnósticos decían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces ellos decían que cómo puede ser que Jesús, ¿cómo pueden decir ellos? Decían, Jesús entonces no era Dios. Porque según la enseñanza de los gnósticos, ellos decían que la materia era mala, pero el espíritu o el alma era bueno. Entonces no se necesitaba de la remisión o del perdón de los pecados. Y la Biblia dice que nosotros debemos de guardar irreprensiblemente ante la venida del Señor nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces ahí se derrumba, ahí se quiebra la falsa enseñanza de los gnósticos de aquellos tiempos. Hoy claramente un predicador o una falsa enseñanza no te va a decir no creas en Jesucristo, sino que el mensaje viene disfrazado. El mensaje viene bajo una careta, bajo un disfraz. Que si tú no tienes el entendimiento o el discernimiento o la palabra, puedes caer en el enredo de ese falso mensaje disfrazado, incluyendo a Cristo en ese mensaje, pero añadido otras cosas más. ¿Me va siguiendo? Claramente no te van a decir, no, Jesús no es Dios, porque claramente para usted va a ser fácil, no, este es un falso, me está diciendo que Jesús no es el Señor. No, el diablo trabaja con todas sus astucias, con todas sus máscaras. ¿Para qué? Para engañar a los cristianos y disfrazar el mensaje de Cristo, incluyendo a Cristo en el mensaje, pero con otras cosas que no te llevan a Cristo, sino que mencionan a Cristo, pero el punto no es Cristo, es otra cosa. No es llevarte a Cristo, no es llevarte a la santidad, no es llevarte al cambio, no es llevarte a buscar a Dios, no es llevarte y apartarte, que te apartes del pecado, es llevarte a que tú no puedes, a que tú puedes superarte, a que tú eres un campeón, eres un vencedor. Y todos esos mensajes tienen un condimento de Cristo, pero no es el centro Cristo. Pero cuando nosotros permanecemos en su palabra y su palabra tiene cabida, no seremos creyentes arrebatados como el tamo por el viento de un lado al otro. Amén. Y no escucharemos cualquier clase de palabra, porque cualquier clase de palabra puede tener otros condimentos que te pueden perturbar y contaminar. Amén. Y te puede decir, pero esta palabra no es la misma que yo estoy recibiendo en mi iglesia donde me congrego. Esta palabra está buena, me gustó, pero la palabra que me enseñan en la iglesia es diferente. Esta palabra no me lleva a Cristo.
Esta palabra me motiva mi corazón, mis emociones, me hace ilusionar de cosas. ¿Me va siguiendo? Mire lo que dice. Mirad, verso 8. Por vosotros mismos. Mire cómo dice Juan. Cuando nosotros permanecemos en la verdad, cuando nosotros permanecemos, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto. ¿Que no pierdan de qué? De vuestro trabajo. Miren, presten atención, para que ustedes no pierdan el fruto de ese trabajo. Porque para que haya fruto en nosotros, hubo un trabajo del Espíritu Santo. Y hubo una apertura de corazón en mi vida para que yo le dé lugar al Espíritu, y hubo un proceso, hubo un tiempo de trabajar del Espíritu de Dios. Él, si quisiera, lo haría rápido en tu vida, pero el que se resiste muchas veces es el hombre a no cambiar. Dios quiere cambiar, quiere trabajar, pero algunos se resisten. Algunos ponen resistencia. Y aquí Juan está diciendo, mirad por vosotros mismos, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Todo lo que Dios hizo, todo lo que el Señor estuvo haciendo, todo lo que el Señor trabajó, lo que impartió, lo que recibieron, lo que vivieron, tengan cuidado que eso lo pueden perder. ¿Por qué? Por el versículo anterior, porque muchos engañadores salieron. Es como decir, oye usted, como hermana, vamos a poner a las hermanas, oye usted como hermana en Cristo, usted vino antes vestida de una manera, ¿no? Y aquí se le enseñó la palabra de Dios, cómo debe de vestir la mujer con decoro, con modestia. Y usted recibió la palabra. Porque la palabra fue clara, fue direccionada, fue de la manera correcta, como dice la Escritura. Y usted aceptó la palabra de Dios y usted puso en obra. Pero puede pasar que pueden venir otros engañadores, otros falsos con el espíritu del anticristo y te digan, no, te estás vistiendo como una religiosa. ¿Por qué te tienes que poner esa falda larga? ¿Por qué tienes que ir de vestido a la iglesia? Si tú puedes utilizar pantalón, entonces todo lo que el Espíritu Santo hizo y convenció en tu vida, lo puedes perder por escuchar otras voces. Y eso retrasa todo lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo cosas y obras en tu vida, pero se va retrasando eso en tu vida cuando escuchas esas falsas enseñanzas. Cuando dicen gloria a Dios, ¿me vas siguiendo? Se puede perder el fruto, el trabajo de Dios, el trabajo que usted abrió su corazón, y ahí el diablo entra, manipula y hace que su corazón se vaya cerrando a la verdadera palabra de Dios y vaya perdiendo el fruto y vaya perdiendo la expresión de Dios a través de usted. ¿Me va siguiendo? No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, escuche, galardón completo. Diga conmigo, yo quiero el galardón completo. Yo quiero la bendición completa. Yo quiero lo de Dios completo en mi vida. No lo quiero perder. ¿Me va siguiendo? Yo no quiero perder esto. Yo lo quiero completo. Yo quiero que Dios se complete en mi vida y que cada día vaya completando. Pero para eso debo de permanecer en su palabra. Para eso debo de permanecer en la doctrina. Para eso debo de permanecer en las enseñanzas de Jesús. ¿Me va siguiendo? Miren lo que dice el verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mire qué claro dice Juan. ¿Qué dice? No tiene a quién. Es tremendo eso. ¿Qué dice? ¿Que no tiene a quién? ¿Tú quieres ser un extraviado? ¿Quieres ser un errante? ¿Alguien que ande perdido? ¿Alguien que no tenga rumbo? ¿Qué es ser un extraviado? ¿No le pasó en algún momento que usted tenía que ir a una
dirección y no encontraba la dirección y andaba perdido. Y usted preguntaba y no sabía cómo llegar al lugar. ¿Y dónde queda? ¿Y dónde es? Me dicen para acá, me dicen para allá. Le pregunto a una persona en la calle y me manda para allá. Voy allá, no voy allá. Y andaba perdido, extraviado. Así andan muchos creyentes espiritualmente extraviados de la verdad. Andan errantes. No tienen el rumbo, el camino definido. Tomaron otros caminos de los cuales los llevan a muerte, no a la vida de Dios, no al camino de Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Que dice, cualquiera que se extravíe y no persevera. ¿Y qué dijimos en el libro de Juan 15:7? Que perseveremos ¿en qué? En sus palabras. Y aquí está hablando de aquel que no persevera, dice, en la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿De quién es la doctrina? ¿Del pastor Lucas, del pastor Pablo? ¿De quién? ¿De quién? De Cristo. Y si nosotros no perseveramos en la doctrina de Cristo, en la palabra de Cristo, si la palabra de Cristo no tiene lugar, si no dejamos que opere en nuestro corazón, andamos extraviados, aunque estemos dentro de la iglesia, andamos como extraviados. ¿Me va siguiendo? Porque no tiene lugar, no tiene cabida en nuestro corazón. Pero cuando la palabra de Dios mora, y yo permanezco en la palabra y la palabra permanece en mí, que es Dios mismo, todo lo que pida en su nombre será dado, será concedido, será hecho. ¿Me va siguiendo? Es un principio, estos son principios espirituales que debemos nosotros de aprender, que nosotros debemos de tener bien en cuenta, bien claro en nuestra mente y corazón. Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a quién, a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aplauda al que vive. Aplauda, aplauda, aplauda. ¿Me va siguiendo? Diga conmigo, yo quiero tener al Padre, al Hijo y al Espíritu. No quiero andar extraviado. No quiero andar errante, Señor. Yo quiero permanecer en tu doctrina, en tu palabra. Señor, permanezco en tu palabra y tú vas a permanecer en mí también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que mira el que está a tu lado. ¿Tú tienes al Señor en tu corazón? ¿Tienes al Espíritu en tu corazón? Bueno, recibe la palabra. Ábrete en tu corazón. Deja que la palabra obre en tu corazón. Obedécela. No te enojes cuando la palabra venga fuerte. Di sí, Señor, la recibo porque es tu palabra. La creo porque es tu palabra. Porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra me alinea a tu propósito, a tu verdad, a tu deseo que tú tienes conmigo. Amén. Y miren lo que dice el verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguno no tiene la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, sea quien sea, puede ser un creyente de otra iglesia, pero no tenga la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, los principios de Cristo, el amar a Cristo, el buscar a Cristo, el temer a Cristo, el santificarse para Cristo. ¿Qué dice aquí Juan? No le recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién lo dijo? Yo te digo que no recibas a ese hermano en tu casa, no te lo dice el Espíritu Santo. La palabra te lo dice. Porque algunos dicen, no, el pastor me dijo, no reciba al hermano tal. Yo no te dije, la palabra te lo dice. Dios. Decirle que está a tu lado, Dios te lo dice. No el pastor, Dios. La palabra de Dios. Que si no tiene la doctrina de Cristo, si no tiene a Cristo, si no cree en Cristo,
si tiene un evangelio ahí positivista, emocional, un evangelio que solamente quiere decir, tú hermano, tengo una palabra profética para vos. Yo porque hay algunos así que van a las casas, tengo una palabra profética para vos, Dios me mandó. Terrible insujeto, no se sujetan en la iglesia, los pastores no piden permiso. Sacarlo corriendo. Porque Dios es orden, Dios no es un Dios desordenado que te va a decir algo si no estamos bajo sujeción y bajo los principios ordenados por Dios. No es así. Tenemos que estar bajo la sujeción de Dios, obedeciendo a Dios. Entonces dice el apóstol, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué pasa cuando tú le recibes a esa persona? Estás participando de los pecados de esa persona. Siguiente verso dice, porque el que dice bienvenido, el que dice bienvenido y lo recibe, participa en sus malas obras. Se une a esa persona y se comienza a contaminar de esas malas obras. Se comienza a contaminar de esa clase de enseñanza. ¿Y ahí qué pasa? Te comienza a dar cosas y tú comienzas a pensar, no, pero mire, este hermano me dijo esta cosa. Pero el pastor me dijo otra cosa, pero este hermano, y vio como muchas veces, no le creo al pastor, mejor querer al hermanito. Y al querer al hermanito te comienza a confundir, a perturbar. Y ahí comenzás a dudar de la palabra, y ahí comenzás a razonar la palabra, a cuestionar la palabra, pero sí me parece que tiene razón. No es tan así como el pastor está enseñando la palabra. Me parece que se le va la mano, son muy duros, son muy fuertes. No, me parece. Y ahí comienza Satanás con su astucia y con todo su veneno y con esa doctrina diabólica, ¡pum!, a contaminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué dice? No le reciban. Mejor que no le reciba, mejor y hermano, Dios te bendiga, pero no te puedo recibir. Firme, con carácter, hermano. Y si se enoja el hermano, bueno, que se enoje, tiene doble trabajo. Pedirle perdón a Dios y luego pedirte perdón a vos. ¿Me va siguiendo? Porque hay hermanos que son flojos en la firmeza. Son débiles de carácter. Y tienen que ser firmes en las cosas de Dios. Firme, no le tiene que temblar el pulso para decir, no, esto sí, no, esto. ¿Me va siguiendo? Tiene que ser el Señor trabajar en esa área. Hay hermanos que dicen, no le puedo decir que no al hermano, tengo miedo que se ofenda, pero decirle. No me venga con estas mentiras del diablo a mi casa. ¿No dicen amén? ¿Me va siguiendo, hermano? Porque el que lo recibe está siendo partícipe, dice Dios, de sus obras malas. Está recibiendo a alguien que no está de acuerdo con qué, con la palabra de Dios, no con la palabra del pastor o con la doctrina mía, no, con la doctrina de Dios. No es mi doctrina, es la doctrina del Señor. Y acá incluyen familiares, incluyen tus seres queridos, incluyen todos. No es que no, porque es mi hermana, mi hermanita, mi hermanito, mi pariente. Firme ahí, en nombre de Jesús. Va siguiendo. No me venga con esa clase de enseñanza mentirosa de la paternidad, del ADN de Cristo, que tenés el ADN de Cristo. ¿Qué ADN? Si Cristo no tiene ADN, Cristo es eterno. Él no tiene ADN. ADN tenemos nosotros, los hombres. ¿Me dicen amén? Amén. Vayamos a Juan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permaneciendo, sea que está a tu lado, permanezcamos en el Señor. Y al permanecer en el Señor,
Vamos a resistir al diablo y el diablo se tendrá que ir. Tenemos la autoridad para que el diablo salga afuera, se vaya. Hasta dice gloria a Dios. Entonces, el verso 8 del capítulo 15, Dios es glorificado, nuestro Padre, y entonces nosotros llevamos mucho fruto. Y sean mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Los que permanecen en la palabra tienen ese amor de Dios. Amén. Aman a los hermanos. El pastor, aunque dé un mensaje duro, ama a los hermanos. Porque ¿sabe que hay cristianos que por el tono de voz o porque exhortan piensan que no tienen amor? Miren hasta qué punto el diablo colocó eso en la mente de la gente. No, este pastor es tan duro, predica muy fuerte, este pastor no tiene amor. Y nada que ver. Después el pastor termina de predicar baja, te saluda, te habla bien. Claro, es porque predicó con autoridad y con firmeza de Dios. Pero no quiere decir que no tenga amor. Y después están los hermanos que porque predica suavecito, despacito, este tiene un amor. Qué amor que tiene este hermanito. Me gusta, predica tan suavecito, qué humilde, qué amor, pero que predica fuerte y palabra fuerte, no, este no tiene amor. Este sí no tiene amor. Y es como que usan el termómetro espiritual, ¿vio? El que tiene amor, el que no tiene amor, este predica fuerte, no tiene amor, este sí. Este es humilde, este no es humilde. Mira, al punto que el diablo colocó en la mente y en el corazón de las personas ese nivel de que la gente prejuzgue todas esas cosas, juzgue todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero di conmigo, yo voy a aceptar la palabra y voy a permanecer en la palabra y la palabra tendrá cabida en mi corazón y le daré lugar para que haga la obra en mi corazón, en mi vida, y que haya frutos y cambios a través de que la palabra more, que la palabra obre y que la palabra fluya en mi corazón, en mi vida, en mi interior, en mi mente, en la parte más profunda de mi espíritu. ¿Me va siguiendo? Entonces el cristiano que permanece tiene ese amor. Tiene ese amor, imparte ese amor a los demás cristianos. Amén. Entonces dice el versículo siguiente 10: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo, quiero permanecer. Si permanezco, sé que voy a guardar los mandamientos de Él. Entonces el Señor me amará como el Padre amaba a Jesús. Él también me ama a mí, porque yo también hago lo mismo que Jesús hizo. No hay para ver la perfección de Jesús ni la santidad, porque Él fue único. Pero sí voy a guardar su palabra. Y si guardo su palabra, el amor del Padre está en mí. Me ama el Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, diga conmigo, el gozo del Señor esté en nosotros. Usted sabe que el Señor se goza, el Señor se ríe, el Señor disfruta de ver a sus hijos y su gozo se cumple en nuestras vidas. No hay nada más lindo que el Padre y el Jesús y el Espíritu Santo se alegren de nosotros, estén contentos de nosotros, gozosos de nosotros. Ese gozo lo coloca Dios, es Dios mismo en nosotros manifestando ese gozo. ¿Me va siguiendo? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Diga conmigo, Dios coloca ese gozo en mí. Ese gozo no es un gozo, vamos a decir, un gozo natural que te ríes por algo que está pasando. Es un gozo de permanecer en el Señor.
¿Qué es el gozo del Señor? Permanecer en Él. ¿Qué es el gozo del Señor? Amar a Él. Disfrutar de Él. Disfrutar de su presencia es un gozo para nosotros. Por eso dice que en su plenitud en su plenitud hay gozo. ¿Cuánto dicen amén? En esa plenitud tenemos gozo del Señor. Amén. Y ese gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Decía que está a tu lado, tú no lo elegiste al Señor, Él te eligió. Él vino a ti, decide. Él te encontró a ti. Él te buscó a ti. O me vas a decir que viniste a la iglesia porque un día se te pasó por la mente, no voy a ir a la iglesia. No, Cristo te fue a buscar. ¿Cómo te fue a buscar? Por medio de un hermano que te predicó. En una campaña, en una plaza, entregándote un tratado, hablándote de Jesús, del amor de Dios, que Dios te ama, que tiene un propósito, que Él puede cambiar tu vida, que Él quiere restaurarte, liberarte. Entonces, ¿quién fue en busca de quién? ¿Nosotros de Dios o Dios de nosotros? Dios de nosotros. Él nos eligió. Y ya nos eligió aún antes que tú estés en el vientre de tu madre. Porque así le dijo Jeremías, antes que estés en el vientre, yo ya te conocí. Desde la eternidad pasada, ya el Señor nos eligió. Aleluya. Nomás que llegó el momento que se revelara tu vida en el tiempo. Pero ya tú estabas en los planes de Dios en su mente. Pero llegó el tiempo de revelarse a la edad que Dios vino a tu vida. A los 15, a los 20, a los 30, desde niño. Pero en el momento justo Dios fue a tu encuentro. Él te buscó, Él te eligió. ¿Me vas siguiendo? Decía que está a tu lado, hermana, Él te buscó, Él te eligió. Con tus errores, con tus defectos, con las cosas que puedas tener, con tus traspieces, con tus caídas. Él te sigue amando, Él te eligió porque Él quiere hacer algo de ti. Él quiere limpiar tu vida, Él quiere sacar lo mejor de tu vida, hacerte una nueva mujer o un nuevo varón, un nuevo hombre, una mujer de Dios. A su nombre. No importa lo que haya pasado, lo que haya vivido. Lo importante es que Él te eligió, que Él fue en busca de vos. Y en busca de mí. Amén. Mire cuán grande la misericordia de Dios, que todavía hay oportunidad. Todavía Dios sigue dando oportunidad. Amén. Pero no la desaproveche. No pierdas el tiempo. Decía que está a tu lado, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Aprovecha las oportunidades de Dios. Amén. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que llevemos fruto. Dile que está a tu lado, Dios te eligió para que lleve fruto. Y a su nombre. Y la Biblia dice, y vuestro fruto permanezca. Decía que está a tu lado, nuestro fruto debe de permanecer. Si nuestro fruto no está permaneciendo, ¿qué debemos de hacer? Debemos de decir al Señor, Señor, pódame, límpiame. No estoy dando fruto, límpiame. Límpiame, Señor, no estoy dando fruto. Esos frutos espirituales no están en mi vida. Como dice el libro de Juan, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dios no te quiere quitar, Dios te quiere limpiar. ¿Cuándo Dios quita a alguien? Cuando alguien desiste de Dios.
y se niega a la limpieza de Dios. Pero mientras nosotros tengamos una actitud de humillación a Dios, le decimos a Dios, Dios límpiame, y Dios te va a limpiar. Y Dios te va a purificar. Y Dios va a limpiar. Y miren lo que dice el verso 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere cortarte? ¿Dios quiere que te seques? No. Claramente que la parábola de la vid verdadera habla de que el Señor tuvo que cortar algunas ramas que no estaban dando fruto, y al cortar esa rama, claro, ¿qué pasa? Cuando tú cortas un brazo de un árbol, del tronco, se muere, se seca, porque no está recibiendo la savia, no está recibiendo los nutrientes para que esa rama tenga vida y pueda dar el fruto. Pero Dios no quiere cortarnos. En un sentido espiritual no quiere cortarte, no es que no quiere seguir trabajando con tu vida, Él quiere seguir trabajando con tu vida. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? En el 16, para que nuestro fruto permanezca. El fruto tiene que permanecer. Los resultados de buscar a Dios, los resultados de congregar, los resultados de los estudios, los resultados de los ayunos, los resultados de las administraciones, tiene que traer un resultado todo eso. Tiene que traer un cambio todo eso. Si no está pasando, entonces hay algo mal que estamos haciendo. Hay algo mal que no está funcionando. Hay algo que tenemos que pedir al Señor que nos muestre. Señor, ¿qué pasa? Tu palabra no falla, tú no fallas, yo fallo. Entonces yo no me estoy abriendo a tu palabra. Entonces yo no estoy obedeciendo a tu palabra. Entonces yo soy el problema acá. No tú eres perfecto para hacer todo. ¿Me vas siguiendo? Muéstrame. Examíname, Señor. Para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que, escuche, nuevamente dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Vuelvo a repetir lo que comenzamos a leer. Para que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos dé. Dicen amén a eso. ¿Cuántos quieren que en esta noche Dios conteste sus oraciones? Bueno, hemos aprendido el principio para que Dios escuche. Dios conmigo permanece. Permanecer en su palabra. Y si yo permanezco en su palabra, Él permanece en mi vida. Si yo me abro a su palabra, si yo le doy lugar a su palabra me va limpiando, me va podando para que yo pueda dar fruto. Porque yo no lo elegí al Señor, sino que Él me eligió a mí. Y aunque te equivoques 1, 2, 3, pero vengas con un corazón arrepentido, Dios te perdona, Dios te limpia. Dios te va a limpiar en esta noche. Dios te va a podar en esta noche. ¿Cuál es el fruto contrario a la impaciencia? A la impaciencia, ¿cuál es el contrario? La paciencia, ¿no es así? Claro que la impaciencia es un fruto de la carne y la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Cuál es lo contrario al odio? El amor. Amén. Y así sucesivamente los frutos de la carne del viejo hombre se quieren manifestar. Pero cuando permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, comenzamos a manifestar los frutos de la persona de Cristo, del Espíritu de Dios. La paciencia, la templanza, el amor, la bondad, la mansedumbre. Y todos los frutos que vamos manifestando, ¿por qué? Porque somos nosotros buenos, no, porque Él está en nosotros, porque Él permanece y porque yo también pongo mi parte de permanecer en el Señor y darle continuidad a todas las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo lo que pidamos, el Señor nos dará. Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche.
Y medita en esta noche, en esta palabra, y dile: Señor, yo quiero permanecer. Yo no quiero ser esos cristianos a medias, Señor. Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer en tu palabra, en tu verdad, en la iglesia. Si te ha costado, por ejemplo, permanecer en una iglesia, toma ese desafío y pídele al Señor diciéndole: Señor, ¿cuánto me ha costado ser fiel a una iglesia y permanecer y estar? Señor, he sido inconstante. Tú sabes que soy así, de doble ánimo, soy bipolar. Un día estoy bien, un día estoy mal. Un día quiero estar en la iglesia y otro día no quiero estar. Señor, yo te necesito que me ayudes, que podes mi vida. Yo necesito, Padre, de ti en esta noche. Habla tú con el Señor ahora y háblale y pídele al Señor. El Señor conoce tu corazón, Él sabe tu vida. Pero dile al Señor: yo quiero, Padre, a partir de hoy, Señor, ser constante, crecer. Señor, yo quiero madurar en las cosas espirituales. Señor, yo no quiero ser un cristiano que retrocede, un tiempo avanza. No, yo quiero ser constante. Sé que va a ser difícil, Padre, muchas veces con las luchas, las pruebas, el desánimo y las cosas que puedan venir. Pero si yo, Padre, me tomo de ti, tú no me vas a soltar, tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer, Padre de gloria.